y nuestros hospitales. Quizás los contagios no es el número que ahora mismo nos debe preocupar, pero sí las hospitalizaciones. Y este número sigue rampante, así que nos debe estar preocupando. Bueno, Rafa, Mañana, acabo de notificar, ya estamos en Facebook Live. genial. Bueno, pues bienvenidos sean todos nuestros estimados oyentes que también se conectan al Facebook Live de hoy martes. Bienvenidos sean todos. Aquí les saluda Rafa. Aquellos que están también a través del 90.5 FM 1400 AM, conéctese con nosotros. Tengo a David Colón, que con él quiero reaccionar un poco. Fíjese que el tema Piqui se extiende. David, bienvenido. Qué gusto saludarte en el día de hoy. Saludos, Rafa, bendiciones, Wilfredo, linda familia de Radio Vida. Un honor y un placer siempre. Oye, los jueves estás acá en Stress Out con tu hijo David, hablando de deportes. Estás los lunes en CTNI, a través de Senda FM, presentando el brunch deportivo. Eh, Interesante que este pasado jueves adelantabas con Davidcito aquí en la producción la posibilidad de que se materializara el mega contrato a favor de Francisco Lindor, convirtiéndose en el... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, yo te escucho, papá. Sí, tengo que aprender de deporte si usted es el mero mero. Oye, y impresionante el hecho de que se materializa tu reacción. Brevemente, aunque quiero hablar de política contigo, pero no quiero pasar por alto porque esto es un dato histórico. Primer deportista puertorriqueño con un mega contrato de más de 300 millones. Aunque está en un estado, David, que eso es algo que nadie habla tampoco, está en un estado que se paga altos impuestos y probablemente el tesoro de ese estado se quede con más de 100 millones de dólares en impuestos, esa es una realidad. Pero háblame un poquito de ese dato, gusto saludarte y escucharte. Un placer, Rafa, poder hablar de temas, ¿verdad? Donde hay puertorriqueños envueltos, en este caso Lindor. Le habíamos dado 24 horas para que tomara la decisión más importante de su vida. El equipo le aumentó 16 millones más al contrato que él pedía de 385 millones mínimo por 12 años. Se mantuvieron en 10, pero le subieron 16. De eso dice que le aumentaron, superó por uno a Fernando Tatís, que había sido y es, o había sido hasta ese momento, el mejor latino, mejor pagado de la historia. ¿De qué país es Con él, Tatis? Fernando Tatís es dominicano, su Ok. padre jugó también muchos años béisbol en las grandes ligas. El hijo está conceptuado para ser mejor que su papá. En el caso de Lindor, que ya había sido probado por 5 temporadas con Cleveland, llamó la atención el caso de Tatis porque apenas en 2 años lograba un contrato jugoso, que no se entendía porque era un muchacho bastante novato, aunque sus quilates ya habían sido probados en ligas menores. Ahora Lindor, con este contrato que se hace justicia, él evadió por todos los medios firmar con Cleveland en los pasados años. Llegó Cleveland a ofrecerle sobre 100 millones en varias ocasiones, él lo rechazó y yo creo que fue la decisión más importante de su vida, Rafa. Por qué dice se hace justicia? O sea, no entiendo, explícame. Se hace justicia en el sentido de que la gran mayoría, por no decir el 100% de los jugadores en grandes ligas que son drafteados, no tienen ni firman contratos millonarios. Son contratos de una temporada de 1 millón, tal vez 2 millones a lo sumo. Y en el caso de Lindor, él no llegaba al millón. Él no Cuando, llegaba al millón con cuando Cleveland. dices drafteado, ¿te refieres el cambio de Cleveland a cuando se dan transacciones como esa, que te cambian de un equipo a otro? No, drafteado significa que van a un sorteo Ok, con otros jugadores, en este caso colegial norteamericanos. ok. Es interesante esa pregunta que tú me haces, porque inexplicablemente ni Dominicana, ni Colombia, ni Cuba, ni Panamá, ni Venezuela, ningún país latinoamericano va al draft. Van solamente los estadounidenses, ¿Y sus canadienses territorios? y puertorriqueños. Y Puerto Rico, entendemos que podemos ir al draft como hace la NBA, que el draft de la NBA es abierto. Pero ¿por qué los hermanos latinos no van? Se trató de
incluidos los latinos, dominicanos, venezolanos, mexicanos, y ellos protestaron. Eso fue hace muchos años y no han dejado a nosotros solos compitiendo en desventaja en ese draft. ¿Por qué digo desventaja? Porque cuando tú firmas como primer drafteado te van a cotizar bien, Sí. tu valor aumenta, pero si te firman en la quinta, décima ronda, tu valor desciende. Y en cambio, nuestros hermanos dominicanos, venezolanos, mexicanos, firman directamente por millones o por lo que sea y omiten, evaden ese draft, que entendemos debe ser como la NBA, que todos vayan al draft para que todos estén en la justa competencia. Pregunto. Si se habla de igualdad en el mundo, de equidad y etcétera, esa es la mejor forma de mostrarlo en el draft de Grandes Ligas, que no existe. Volviendo al Lindor, Rafa, Ajá. se hace justicia porque tú le sumas los 5 o 6 años que jugó con Cleveland y no llega a 6 millones. No llegó a 6 millones. Pero ahora, Para los números que tenía, para las estadísticas que tenía acumuladas en 6 meses, en 6 años, porque yo escuché comentaristas deportivos mencionar que era excesiva la cantidad de dinero, aunque tenía buenos números acumulados en 6 años, no justificaba un contrato como ese, porque muchos plantean de que no necesariamente es una figura que uno puede añadirle otros jugadores para hacer un mega equipo. Probablemente ese análisis, ¿coincides con él? no, para nada. O sea, yo conozco jugadores buenos que pudieron haber sido los mejores pagados y no firmaron como los mejores. Ahora bien, en el caso de Lindor, hay que admirar que sin ser un cotizado como Carlos Correa, que cuando Carlos Correa firmó en el 2014, Carlos Correa ya tiene unos números como jugador colegial, tenía un pedigrí de joven. En el caso de Lindor, que no era un Carlos Correa, tan es así, a Lindor se le veía como un jugador defensivo solamente. Inclusive, él representó a Puerto Rico en Holanda como Ciores, se lo llevaron como Ciores, no se lo llevaron con buen bateador. Pero lo grande de este joven boricua de Caguas es que él se superó, conectó y lleva más jonrones, aunque ustedes no lo crean, que Carlos Correa. O sea, Carlos Correa, teniendo más poder natural que Lindor, no supera a Lindor en jonrones en las Grandes Ligas. Eso hace que Paquito Lindor supere en jonrones, en carreras impulsadas, en bases robadas y en fildeo a Carlos Correa. Oye. Si medimos un pelotero bueno como Carlos Correa con Lindor, tenemos que reconocer que el contrato de Lindor es justo y se hizo justicia. En el caso de Correa, que no ha podido firmar ni por 150 millones, mucho menos de la mitad de Lindor, le han llegado lesiones en su carrera, pero lleva prácticamente 2 años sin lesiones en el caso de Correa. Pero no que te haga esta comparación porque me contaste de Lindor, sí. Pero quería usar la base de Correa para elevar el valor de Lindor en el mercado del béisbol norteamericano. Creo que es justo, creo que firmó un equipo que se lo podía pagar, creo que va a estar prácticamente toda su vida en esa franquicia. Existen los cambios, pero como está ahora la cosa en Nueva York y con él, parece que va a estar toda la vida, así como estuvo David Wright. Adelante, Rafa. Déjame preguntarte en esa dirección para terminar y pasar brevemente a política. Con ese mega contrato de 360 y pico de millones, si le añadimos los 20 y pico de millones por firmar, ¿cómo queda el escenario para Carlos Correa en su negociación con Houston? ¿Y cómo queda entonces también Javi Baez con los Chicago Cubs, que también está aparentemente en proceso de convertirse en agente libre? Bien interesante, Rafa, tu pregunta, porque el caso de los puertorriqueños que también juegan al campo corto en sus respectivos equipos depende de su temporada de este año. Lamentablemente, se olvida todo lo que hicieron por sus equipos si este año se mantienen saludables y ponen sus números, o sea, jonrones, promedio, fildeo, los firmarán de seguro con contratos multimillonarios. De no tener buena temporada, Correa o Báez no lograrán ni acercarse a los números de Lindor. Y déjeme decirle, Javi Baez es un pelotero natural, un pelotero que gusta mucho, que le dicen el mago en el campo corto, pero cuando uno vea la consistencia de Lindor como líder en el equipo,
prácticamente, exceptuando el año pasado, que en el 2020 casi nadie tuvo buena temporada, fue una temporada corta, se demuestra que Lindor fue un bateador de 30 jonrones por año, cerca de 100 impulsadas, 300 de promedio, muy pocos errores, un liderazgo natural en el equipo, y esos son atributos que hacen valer lo que se merece Lindor. Y en el caso de Báez, que también es un líder igual que Correa, son todos pertenecientes al Team Rubio de Puerto Rico, tienen que demostrar este año, lamentablemente, así que lo van a medir en el mercado, en el béisbol norteamericano. Si demuestran estar cerca de 300, 30 jonrones, 100 impulsadas, pocos errores, pocos ponches, lograrán grandes contratos. El Capitolio, cambiando tema política ahora, el Capitolio, en cuestión de minutos voy a conversar con el licenciado Nelson Rosario, comisionado electoral del Partido Proyecto Dignidad, pero quería preguntarte brevemente, el Capitolio ha estado cerrado, sin embargo, me llama la atención, David, la última vez que conversamos juntos, estuviste aquí el martes pasado, o el lunes pasado, debo decir, que estuvo con nosotros el juez, ex juez Lucas Escribano, el licenciado Miguel Rodríguez, la psicóloga Maribé Cortés, y estuviste tú como periodista. Hablábamos de las intenciones del proyecto 184, 185. El pastor Milton Picón denuncia que el senador Vargas Vidot estuvieron agresivamente haciendo gestiones para que el proyecto se apruebe sin ningún tipo de consideración a las peticiones que han hecho grupos que no están del todo de acuerdo. Voy a citarlo. Estos senadores proponentes del proyecto del Senado de las llamadas terapias de conversión comenzaron la semana agresivamente. Mientras la mayoría de las personas estaban sumergidos en la Semana Mayor, estos militantes del activismo sexual continuaron conspirando para, desde el Senado, lanzar el mayor ataque a la niñez que ha visto la bendita tierra de Puerto Rico. Hace alusión a ello por los sendos reportajes que publicó el Vocero de Puerto Rico y el Nuevo Día. Tu reacción a lo que has podido acumular en estos días a pesar de la limitada agenda que hubo por las actividades religiosas. Yo tengo que coincidir con el señor Milton Picón, a quien respetamos, y ha sido consistente en sus expresiones toda la vida. Yo soy periodista, yo debo mantener una ética, pero también soy humano, soy padre y no estoy ciego. Cuando uno observa que no hay balance, no hay verdadera equidad, no hay imparcialidad y no hay objetividad en reportajes, yo tengo que afirmar, fuera de toda duda razonable, que hay una agenda. Porque si exigimos objetividad en la prensa, porque si pedimos imparcialidad, tomamos posiciones extremistas sin balance con el otro lado. Señor Milton Picón tiene la razón. O sea, y lo más grande es que muchas de estas personas que dicen ser religiosos y cristianos utilicen la Semana Mayor para lograr algo que va en contra de lo más elemental, que es la columna vertebral y la piedra angular de la familia, los padres. Yo entiendo que mucha gente han sufrido por X y Y experiencia, pero uno no puede hacer una revelación, una decisión en su vida, socavando y lastimando a un sector que es la familia. Yo confío y espero que los legisladores que van a votar en estos proyectos abran los ojos, se iluminen con el cielo y dejen las agendas y el poder económico para aceptar este tipo de agenda que en nada beneficia al pueblo de Puerto Rico. Si Puerto Rico se constituye en el único país del mundo que no va con el mundo a la par, qué bueno, que somos distintos y diferentes porque nos respetamos. No hemos permitido que las Naciones Unidas, no hemos permitido que el poder económico, que poderes grandes, que personas intelectuales con agendas puedan pisarnos, puedan influenciarnos en nuestros valores. Sí, yo soy una persona de fundamento, por eso puedo
caminar con la frente en alto, Rafa, todos los días. Fíjate qué interesante, te termino con esta comparación. Empezamos con deporte y te termino con deporte. En el deporte, la base, el fundamento es vital, lo es todo. En la vida, los fundamentos, los valores, los principios, lo son todo. Una familia sin fundamentos, sin bases, sin valores, es una familia que no va a pasar de primera base, lamentablemente. Así que coincido con el señor Milton Picón, que ha sido consistente por muchos años en sus ponencias de familia, de visión justa y razonable, sin ofender, sin usar epítetos para nadie, a diferencia de otros colegas que lo menos que dicen es tortura y víbora a la gente que piensan distinto a ellos. El senador independiente Vargas Vidot reiteró que no existe ningún tipo de acuerdo con sectores conservadores para enmendar la medida legislativa que propone prohibir que profesores de la salud mental realicen las llamadas terapias de conversión. Cito, no ha ocurrido ningún acuerdo ni existe mínimamente la intención de llegar a ningún acuerdo con ellos, con los grupos conservadores. Nos mantenemos en la firme determinación de defender la niñez. Ellos insisten en hacer creer que en Puerto Rico se sigue practicando terapias de conversión a la niñez. Se ha demostrado a la sociedad que no es cierto. Gracias, David. Acá el próximo jueves. Rafa. Somos más que vencedores. David Adelante. Colón, después me llamas, te tengo una interesante nota que darte. Llámame después de las 10 de la Muy mañana. bien. Bueno, Dios te todos los bendiga. jueves, amén. Los lunes, los martes aquí con nosotros, los jueves, los Davises en Stress Out 3 de la tarde, Deportes en Detalles. Regreso en cuestión de segundos con el licenciado Nelson Rosario. En su momento, aspiró a ser alcalde de San Juan por Proyecto Dignidad. Hoy funge como comisionado electoral de Proyecto Dignidad. Con él quiero analizar la intención de los senadores, cómo el partido Proyecto Dignidad ve este proceso. Una de sus representantes, la senadora Johan Rodríguez Bebe, en el Senado prácticamente ha sido la única senadora que ha estado de frente a la maquinaria senatorial, donde ha expuesto sin que le tiemble el pulso las deficiencias de este proyecto. Eso ha traído como consecuencia que periodistas de este país, medios, la censuren, la señalen, la ridiculicen. Con él voy a hablar de eso y otras cositas más próximamente aquí en Tertuliando con Rafa. No se retire. Cuando regresemos queremos saludar a algunos de los que han estado comentando en el chat. Recuerde compartir este contenido. Vaya a la página de Radio Vida y dele share. Recuerde que usted también evangeliza compartiendo contenido que defiende la verdad. Escríbele a Rafa, elangeldela radio@gmail.com, elangeldela radio@gmail.com, o síguelo en Facebook, Twitter e Instagram. Aquí te ríes, lloras, gritas, te enojas, pero algo es seguro. Te bajamos la tensión. Stress Out, de lunes a viernes, solo por Radio Vida, uniendo generaciones y acercándote más a Dios. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. En vivo y en directo. Tertuliando con Rafa. Análisis de las noticias que son tendencia y entrevistas a los protagonistas del momento. No importa si estás en Puerto Rico, Estados Unidos o el mundo entero. Tertuliando con Rafa está conectado contigo. Tertuliando con Rafa, de lunes a viernes a las 9 de la mañana solo por Radio Vida, 90.5 FM y 1400 AM. Acercándote más a Dios. Tertuliando con Rafa. Escríbele a Rafa, elangeldela radio@gmail.com, elangeldela radio@gmail.com, o síguelo en Facebook, Twitter e Instagram. El chequecito ya llegó y ahora tengo que pagar
la casa, escuela y celular, y ni un pesito va a sobrar. Y el carrito se dañó y no tengo para arreglar. La gasolina se acabó, a Rafa tengo que llamar. Bendito, tertuleando con Rafa. Tertuleando con Rafa. Tertuleando con Rafa. Tertuleando con Rafa. Hoy. Estamos lunes a viernes, 9 de la mañana, en vivo y en directo. Las mañanas en Puerto Rico se han constituido distintos porque en medio del intercambio de frecuencias de radio usted se encuentra con Tertuleando con Rafa. Una charla, una tertulia de alto nivel donde conversamos con personas del día a día noticioso. Wilfred, no sé si haya gente que queramos saludar o lo dejamos al final. Muy bien, aprovechamos y al final siempre queremos reconocer su intervención. Recuerde compartir este contenido. Vaya a la página de Radio Vida y compártala. Voy a conversar con el licenciado Nelson Rosario, a quien agradezco por su tiempo. Antes mencionarle que estamos en la edición 90, desde que comenzamos a tertuliar aquí en Vida 90.5, la 195 desde que comenzamos a hacerlo en el 2017, justamente estando yo en Radio Isla, produciendo Tertuliando con Rafa en edición dominical. Allí conocí al licenciado Nelson Rosario. Desde entonces siempre ha tenido la deferencia de responder mis llamadas. Licenciado Nelson Rosario, comisionado electoral, Partido Proyecto Dignidad. Good morning, buenos días. Saludos, buenos días a la audiencia. Saludos, Rafa. Qué bueno saludarte. Sabes que estaba meditando esta mañana y decía, oye, el licenciado Nelson Rosario prácticamente se iba a convertir en mi contacto más directo, que iba a ocupar una posición relevante en este país. Estaba ya yo haciendo, ¿verdad? Ideas si fueras alcalde de San Juan, el hecho de que tenía tu teléfono para escribirte textos y desearte siempre lo mejor. No eres alcalde, sin embargo, tu vida en la política también ha dejado huellas. Actualmente estás dirigiendo ¿verdad? La comisión, eres comisionado electoral del Partido Proyecto Dignidad. Gusto saludarte nuevamente. Antes de hablar de Proyecto Dignidad, oye, dame tu reacción breve de estos dos issues. Lo que estuvo pasando en La Parguera, la manera como el gobierno manejó y los señalamientos que hay. ¿Y entiendes tú que el alcalde de Mayagüez, con todo el issue que tiene, cómo ves que lo ha manejado? Dame tu reacción a esas dos cositas antes de hablar de Bueno, dignidad. el asunto de La Parguera lleva mucho tiempo, el problema ambiental allí. De hecho, ya hay una opinión del Tribunal Supremo en donde hablan de que no van a permitir lo que llaman terrorismo ambiental cuando una casa que estaba en la zona marítimo terrestre, metida dentro del mangle, en La Parguera, fue vandalizada. Volvió a solicitar permiso para volverla a edificar y se lo concedieron aún con la oposición de las personas. El Tribunal Supremo resolvió que no podía haber terrorismo ambiental. Y entiendo que esa casa era de la familia o algún relacionado de la actual jueza presidenta del Tribunal Supremo. El problema con La Parguera, se contaminan con los desechos, con la basura. Como el gobierno lo maneja, pues siempre ha funcionado de la misma forma. Con relación al asunto de Mayagüez. Pero antes de pasar a Mayagüez, ¿crees que exageramos este fin de semana? ¿Crees que fue demasiado? Se estima sobre 500 lanchas en la zona. Se podía ver la distinción del color del agua. ¿Crees que ahí como boricuas de verdad que nos la botamos por encima del parque? Yo creo que lo que sucede es que en la medida de que el Tribunal Supremo y el gobierno permite que haya unas personas construyendo propiedad allí en esa zona, no tienen la fuerza moral y no tienen la fuerza moral para sacar a la gente que va en lancha. El tráfico de lancha y que la gente haga lo que le da la gana. Yeah. Ese es el problema. O sea, tiene que haber unas reglamentaciones que se cumplan, pero si tienen que cumplirse para todo el mundo. Pero la realidad es que muchos comentaristas de radio en el día de ayer, licenciado Nelson Rosario, estuvieron planteando que hasta que la ley no haga pagar a la gente, o sea, si tú le metes una multa de 5,000 pesos a un botero, lo va a pensar 3 veces, pero como aquí simplemente, un ejemplo,
Aparece Recursos Naturales y el Departamento de Salud un domingo después de la tarde. Los analistas han planteado, eso debieron haberlo hecho desde el jueves, haber intervenido, no unas horas tarde del domingo. O sea, que coincides con ello de que realmente aquí no se pone a la ley a trabajar como debe ser en términos punitivos. O sea, cuando alguien se viola la ley, que te estoy diciendo reciba el látigo. Que una gente construyeron una casa encima del mangle Y no les pasó nada. Y volvieron a pedir el permiso para construirla, la gente se opuso cuando la estaban construyendo y el Tribunal Supremo dijo que no se podía evitar que se construyera una casa en zona marítimo terrestre, en el mangle, en contravención de la reglamentación de construcción, de la reserva de aja, de la parguera, y aún así lo permitieron. O sea, hay estructuras allí violando la ley, as we speak. O sea, no hacen nada. O sea, es para todo el mundo. Yo creo que deberían proteger la parguera, claro que sí, pero sí, tienen que empezar por remover esas casas que están allí, claro, y los botes, y para que luego puedan hacer lo de los botes. O sea, es un problema endémico, porque es que si tú tienes a la gente que tiene recursos violando la ley, porque entonces ¿cómo vas a penalizar a los otros que van por la lancha allí aunque contaminen y hagan daño igual? Oye, licenciado, yo entiendo que debe ser la ley para todo el mundo, incluyendo las casas que están allí. Pero es una cultura constante de pasarle por encima a los decretos de ley. O sea, esto es un vacilón realmente. Pero eso es otro tema que yo sé que usted lo disfruta analizar. ¿Cómo ve ese caso, esa situación del alcalde Guillito Rodríguez? Mira, el alcalde está rodeado. El alcalde, de lo que yo he leído, mira, en ninguna corporación cualquier corporación lo despide. O sea, ¿cómo es que esos elefantes, cómo es que tú confías supuestamente en unas personas de esa manera? Hay un problema ahí de ética de trabajo, un problema de disciplina personal, un problema de efecto en la política pública. O sea, oye, si él deja pasar todas estas irregularidades tan cerca de él, donde supuestamente lo engañaron, pues mira, tú sabes, no sirve, te tienes que ir, porque es que, ¿cómo que te engañan por tanto dinero? Igual es tu trabajo. Oiga, licenciado, si no necesariamente supervisar esas cosas y que no le engañen. Salió a relucir que casi 50 propiedades del gobierno de Mayagüez estaban a punto de ser hipotecadas. Y él dice que, como usted dice, me engañaron, aquí me cogieron de bobo. Pues no puede estar ahí, ¿verdad? No. Pues mira, yo le tomo la palabra, te cogieron de bobo, renuncia. Porque no se supone que eso te pase. O sea, tú estás ahí para que eso no pase. Una de las razones para la cual uno elige un alcalde, un funcionario público, es para que cumpla con la ley. Si se hubiese apegado a la ley, al reglamento, a los criterios de prudencia, eso no le pasaba. Entonces, obviamente, el hecho de que te hayan engañado de esa manera implica que tú no tienes la capacidad para ese trabajo, ¿entiendes? Tú no tienes la capacidad, porque es como que demasiados elefantes caminando por la autopista y no los vio, o no los quiso ver, o está mintiendo, que es lo que cualquiera pensaría. Oiga, vamos a hablar Proyecto de Dignidad, usted como comisionado electoral. Quiero partir para dejar claro aquel asunto que surgió una vez pasaron las elecciones, que trascendió que querían a ustedes aplicarle un código electoral que no les aplicaba para que no quedaran ¿verdad?, inscritos. Eso se resolvió. Ustedes están en todo el proceso de ley para aspirar en el 2024 nuevamente. Sí, no, el partido está inscrito y vamos a tener candidaturas, si Dios lo permite, para todas las plazas en las próximas elecciones del 2024. Hay unos desfases dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, porque esta es la primera ocasión en la historia que yo recuerde en la cual los partidos, las agrupaciones de ciudadanos que lograron inscribirse como partido por petición, lograron permanecer luego de las elecciones. Fíjate que el PRP en 1984, que era una división del Partido Nuevo Progresista, no pudo mantener la inscripción. Okay. El PCP antes tampoco pudo retener la
la inscripción, o sea, que quedar inscrito. Y de hecho, desde el 2008 en adelante, el Partido Independentista no ha logrado, no había logrado mantener su franquicia electoral luego pasadas las elecciones. En esta ocasión, en estas elecciones, 5 partidos logramos mantener la franquicia electoral. Y eso pues ha causado ciertos cambios, ha causado unos traumas en términos de la manera de funcionar de la comisión, en términos de la estructura burocrática y legal, que yo comprendo. O sea, yo sé que eso está bien, eso digo, no está bien, ¿verdad? Pero está ocurriendo y hay que bregar con eso. Ahora nos toca a nosotros y a todo el mundo ponerse para su número, ¿verdad? Por llamarlo de esa manera, adecuarse a las circunstancias, al momento histórico que vivimos y hacer que la participación de todos en la comisión sea equitativa y sea sin ventajas indebidas. Y hasta eso, y a eso estamos. De hecho, mañana hay una reunión en la comisión y probablemente uno de los issues que se dispute, todavía no he visto la agenda, pero uno de los issues a discutirse es cómo vamos a cuadrar que 5 partidos estamos en la comisión, que no es ya 2 partidos y con el tipo inscribiéndose posteriormente, sino que ahora hay 5 partidos, activos. 5 comisionados, 5 personas que participamos y aportamos, y cómo vamos a ensamblarnos en el aparato administrativo de manera que fluya el asunto administrativo, el asunto de manejo de las elecciones. Estoy conversando con el licenciado Nelson Rosario en la edición de hoy martes, Tertuliando con Rafa, comisionado electoral Proyecto Dignidad. ¿Ah? Pasó ahí. Sí, ya mismito esa imagen se va de ahí. Bueno, te entiendo que se cortó. No, estamos aquí. Estamos en vivo. Rafa. Sí, ¿me escucha? Bye, suerte. ¿Me escucha? No se me vaya. Él pensó que habíamos terminado, porque le salió una imagen ahí. Pásame acá. Vamos a volver a llamar al licenciado Nelson Rosario. Interpretó que habíamos terminado. Importante mencionar que, y quiero añadir este detalle aquí, importante. Una de las características que sobresalió en el proceso de Proyecto Dignidad hacer historia en Puerto Rico fue el hecho de que le abrió la puerta a personas que querían ser parte de un cambio administrativo y de llevar a cabo una ejecución política de alto nivel. Independientemente de la ideología política, o sea, usted podía ser promotor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, usted podría ser promotor de la estadidad, usted podría ser promotor de la independencia de Puerto Rico. Sin embargo, eso no iba a ser un impedimento para que fuera parte del Proyecto de Dignidad. Incluso no necesariamente tenía que ser usted un cristiano practicante, como lo acostumbramos a hacer algunos, de ir a la congregación una vez por semana, 2 veces por semana. O sea, usted después que pudiera defender valores importantes como la integridad, la sana administración, no apoyar la corrupción y en términos de valores que fueran, ¿verdad?, consonos con Proyecto de Dignidad, tenía usted la oportunidad. Así que queda claro que para el 2024, si usted desea ser parte de una nueva manera de hacer política, Proyecto de Dignidad pudiera ser una opción. Y eso lo planteo no como un endoso, sino como una posibilidad de que, aunque usted sea estadista o Estado Libre Asociado o independentista y no está de acuerdo con la manera como sus partidos tradicionales lo han estado haciendo, Proyecto de Dignidad está dando cátedra de esa manera. Y el día que deje de hacerlo, pues Nelson Rosario sé que no estará ahí. El licenciado, regresamos con usted. Hubo una pequeña, un pequeñito detalle técnico. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Quiero ir directo a lo que está pasando en el Senado. Su análisis sobre Proyecto 184, Proyecto 185. El vocero de ayer y Nuevo Día publica y revela que no hay intención alguna de parte del presidente de la comisión que está viendo este proyecto, el senador Vargas Vidot, y claramente lo deja. No hay intención alguna de llegar a acuerdos, no se va a enmendar el proyecto. O sea, se interpreta que se va tal como ha sido presentado, a pesar de todo lo que ha hecho allí
los deponentes que se oponen al proyecto y la ejecución de la senadora Joan Rodríguez Bebe. ¿Cómo usted ve este panorama? ¿Debemos pasar la página o debemos seguir insistiendo en provocar que haya alguna enmienda? Mira, aquí la enmienda, en mi posición es que ese proyecto, ellos tienen que retirarlo y pedirle perdón a la sociedad por haber atreverse a presentar ese proyecto. Explíquenos eso. Esta gente han agredido, han iniciado una guerra civil cultural en Puerto Rico. Ese proyecto 184 es meter al gobierno en la relación sagrada paternofiliar, la relación de los padres, al nivel de que dice ese proyecto, que le pueden dar tratamiento a los hijos sin la autorización y sin que sus padres se enteren. Así dice el proyecto. Que si un trabajador social entiende que procede que lo operen, aun cuando los padres se opongan, puede ir al tribunal para que le den una orden. Se meten con eso, ¿sabe? Eso es una agresión, una ofensa a los valores del pueblo de Puerto Rico, propiciado por una gente que tiene una idea que viene de la ONU, que viene de otros sitios, a querernos imponer en Puerto Rico. Eso es un atentado contra la libertad de religión, porque ellos quieren, lo que está subyacente de todo eso, es evitar que los padres controlen o tengan una relación con los hijos. Ellos quieren meterse en la libertad de culto, porque quien lo dispone claramente que la heterosexualidad es la norma, está bien claro en el cristianismo, bien claro en el cristianismo. Hay otras vertientes sociales que son más liberales, etcétera, pero para los fines del ser humano, de los fines de los seres humanos y de los cristianos, la relación es heterosexual. La demás, pues, tú sabes, cada cual con su cosa, pero en términos de la manera de la cultura de Puerto Rico, la regla de la heterosexualidad en la atracción, en las relaciones de atracción sexual es la heterosexualidad. Ellos dicen en ese proyecto de ley que lo que están prohibiendo es la terapia de conversión a la heterosexualidad. Oye, eso es que es increíble. Ellos son muy demagogos y muy antiéticos en el manejo del vocabulario. Porque fíjate que ellos dicen que es una terapia de conversión afirmar la heterosexualidad, que es el estándar, que es lo que somos todos heterosexuales, hombre o mujer. Ellos están diciendo, ¿me oye? Sí, le escuchamos perfectamente. Okay. Ellos están cuestionando eso y le ponen a eso conversión. Sin embargo, lo que sí es conversión es convertir a niños en nenas y a nenas en niños. Y eso ellos le llaman afirmación. Y eso lo permiten. O sea, ellos dicen que los padres torturamos a los hijos. Ellos dicen que la iglesia tortura a los hijos cuando quieren afirmar la heterosexualidad. Pero no es tortura coger a un niño, meterle droga para reducirle el nivel de hormonas, para que si es varón no le salgan vellos en la cara. Ajá. Y no le cambie la voz, y la niña que no le salgan los senos y no manifiesten su crecimiento, el curso de su biología, sí. Interrumpir el curso de la biología. Eso no es tortura para ellos. Eso para ellos no es tortura. Eso está bien. Eso hay que afirmarlo. Dice Davidot y su recua de cómplice. Luego, para amputarle los órganos sanos, senos o penes sanos, totalmente saludables, amputárselos y luego seguir metiéndole drogas el resto de la vida. Eso es tremendo negocio para las farmacéuticas. Aquí lo que hay detrás del lobby de los LGBT es subsidiando a las farmacéuticas. Por eso tienen unos niños de 8 o 9 años desde chiquititos metiéndose hormonas hasta que mueran. ¿Qué clase de cliente es ese? Tremendo cliente para las farmacéuticas. Otra cosa, el 185. Ajá. Oye, porque mira el hilo conductor, y aquí las personas que me están escuchando tienen que ver esto como una guerra cultural en contra de los valores de los puertorriqueños. Con el 185 te mete la ideología de género en la escuela y a los nenes los confunde. Tú puedes ser nene hoy, nena mañana, y de repente un niño que cree que el ratoncito Miguel le trae
una peseta por el diente o que existe Santa Claus, pues sí se puede creer muy bien que pues mira, puede ser nene, puede ser nena. Mira, a mí ese nene pues se parece mucho al de sale por televisión y me parece bonito. Es que te gusta el nene. Y hay que afirmarte que te gusta el nene. Y vas para el 184 a un trabajador, a un psicólogo, y tiene que afirmar, sí, experimenta. Dice que experimenta. Luego de eso, sin que tus padres te enteren, te pueden dar entonces hormonas. Luego de eso, cuando estés más grande, te pueden operar, sin que tus padres puedan decir nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De una perversión de la sociedad. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que tiene Vargas Vidot. La gente esta del PPT, porque eso es el PPT, Ana Irma Rivera, que no creo que tenga hijos, el otro, Bernabe, María de Lourdes, y un popular ahí de Dalmau, de Ponta Dalmau, que no sé por qué firmó eso. A ver, eso es lo que hay detrás del 184 y el 185. Licenciado. Y tenemos que estar militantes. Estos tipos quieren quedarse con... ¿sabe? Es una eso es lo que guerra quería... a mí me han agredido con esto. Eso es lo que quería preguntarle ya en este minuto final. No debemos bajar la guardia, independientemente no sean de Proyecto de Dignidad las personas, del partido que sea. Si no le favorece este proyecto, se debe seguir haciendo la lucha, se debe seguir ejerciendo presión. Bueno, esa gente tiene que retirar el proyecto y pedir perdón. ¿Sabe? Y los que me están escuchando, hablar con sus... ¿Dónde está el PNP? ¿Dónde están los populares con esto? ¿Qué van a hacer? Van a seguir con esto, porque mira, eso es otra cosa. Levantan mucho dinero, porque esa gente, el lobby del lobby de las farmacéuticas y el lobby de los LGBT tienen mucho dinero. Y eso, y empiezan a recaudar esto. Ellos les conviene que esta cosa se mantenga en la legislatura aprobándose, porque ellos reciben donativos y reciben dinero de los cabilderos de esos grupos. Última pregunta. Eso es un negocio. En esa dirección. Nosotros tenemos que seguir presionando. Si retiran el proyecto y reaccionan a todo, ¿verdad? La resistencia que ha habido, ellos pueden retirarlo y eventualmente volverlo a someter con otro número y con otro enfoque, otra exposición de motivos. Sí, lo podrían volver a someter, sí, porque son así. Ese proyecto lo intentaron hacer el año pasado, el proyecto número 1000, lo que lo intentaron hacer el año pasado, en la sesión pasada. Finalmente, la gente que interese ser parte del Proyecto Dignidad 2024, ¿qué tienen que hacer en 30 segundos? Dígame. Bueno, vayan a la página del Proyecto Dignidad en Facebook. Pueden entrar ahí y ponen una nota, mandan un mensaje y nosotros le enviamos la información. Inmediatamente nosotros contestamos todos los mensajes. Excelente. Eso, para que vayan a la página. Licenciado Nelson Rosario, comisionado electoral del Proyecto Dignidad, gracias por siempre darnos unos minutos de su tiempo. Gracias a ti, gracias a usted. Saludos. Que se repita Cuídense pronto. mucho. Muy bien. Bye, bye. Bueno, tengo una reacción a través de WhatsApp de uno de nuestros oyentes en Calley, Porfirio Franco. Si los promotores de la homosexualidad no están de acuerdo con la posición bíblica y por tanto nos etiquetan como homofóbicos, fanáticos religiosos, ¿por qué no identificarlos y etiquetarlos conforme lo define la Biblia? O como Jesucristo dijo a quienes resisten a Dios. ¿Por qué no llamarlos hijos del diablo? Se fue extremo Porfirio Franco. Siervos de Satanás. Entre otras definiciones. Se fue extremo, pero en el sentido de la exposición, pero Jesús lo dijo categóricamente. Porfirio dice, Rafa, la pregunta obligada es, ¿a quién a qué se le tiene miedo cuando se habla como habla Jesucristo y su palabra? Si estamos con Dios y en Dios, ¿por qué no hablar como Dios? Desafío es grande el que hace Porfirio. ¿Debemos hablar entonces como hablan los enemigos de Dios? Su palabra y sus valores para tener su aprobación. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Pero en ambos imposible, pues quien está en Cristo no puede vivir en tinieblas, cueste lo que cueste. Eso lo dijo Porfirio Franco desde Calley. Gracias, Porfirio. Bueno, Wilfred, se nos está acabando el tiempo de Final Countdown. Gracias a todos los que estuvieron conectados a través del 90.5
Llevamos casi 6 meses aquí, todas las mañanas de 9 a 10 de la mañana, y ha sido una temporada extraordinaria. Yo siempre vivo cada día como si fuera el último. Si mañana Dios me da la vida, aquí estamos. Y como ya les decía, oye, me puse bien morboso, Wilfred, en estos días, le decía a mis hijas antes de despedirme, el día que yo me muera, mi ataúd que sea un micrófono, ¿ok? Y le dije, me fui bien extremo ahí. Mañana miércoles, tema de vacunación. Los doctores Ibarra, doctor López, Zoilo López, ambos son profesionales de gran trayectoria en Puerto Rico. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en el mundo y en Puerto Rico sobre COVID-19 y la vacunación. Y les adelanto, desde ya se está haciendo la gestión para que el viernes, en edición Viernes Relax, tengamos al pastor que estuvo con Alex Trujillo desde el momento que fue hace 14 años arrestado. En su proceso de transformación con el pastor vamos a estar analizando la importancia de involucrar a los niños con la palabra de Dios, porque aún en los momentos más críticos ella los salva y los transforma. Wilfred, nos fuimos. Hasta mañana. No va a decir nada. Bueno, pues gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros en medio de este tiempo. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos durante el inicio de este programa, pero qué bendición que como quiera pues poder de alguna manera resolver. Gracias a Sori, que estuvo como puesta con los patines por ahí resolviendo, y ya pues es tiempo de terminar. Muy bien, hasta mañana. Quédese conectado a la programación de Radio Vida, 3 de la tarde, Stress Out. Escríbele a Rafa, elangeldelaradio@gmail.com, elangeldelaradio@gmail.com, o síguelo en Facebook, Twitter e Instagram. Tertuleando con Rafa no termina aquí. Mantente conectado 24 horas al día, 7 días a la semana. Busca a Rafa, el ángel de la radio, a través de sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. O escríbele a su correo electrónico elangeldelaradio@gmail.com. Nos volveremos a ver y escuchar en otra edición de Tertuleando con Rafa. Un diálogo directo y honesto. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Somos Radio Vida 90.5 FM, acercándote más a Dios.